Hay un tema que es importante no solamente para Oaxaca, sino que podría tener un impacto a nivel nacional, y ese tema de la desaparición de este instituto, el encargado, el rector de la educación pública en Oaxaca, porque esto, lógicamente, es parte del problema que existe en el sur de México. Ya acá en Sonora tenemos ya también representantes relacionados con la gente. ¿Qué ve México Evalúa al respecto? ¿Cómo impacta esto en el tema educativo? Bueno, sin duda alguna, o sea, creo que tienes razón en el sentido de que una decisión de esta naturaleza sí creo que tiene un impacto a nivel nacional porque manda una señal clara de que ahora sí se van a tomar los pasos para poder recuperar la rectoría por parte del Estado mexicano sobre los sistemas educativos a lo largo del país. Creo que el ejemplo más visible era Oaxaca, Ujú. porque incluso en la ley, bueno, en un acuerdo que se había firmado entre el gobierno en 1992 y la propia sección 22, se le había cedido el control de este instituto y por ello el control de las plazas, el control de los movimientos de personal y demás, llegando a un absurdo porque esto le permitía a su vez a la sección 22 tener instrumentos para disciplinar ampliamente a sus miembros y forzar pues a que acudieran a las marchas y demás. Y en esas condiciones de corrupción, pues era imposible, la verdad, o es imposible construir instrumentos a favor de la calidad y la excelencia educativa. Esto va a empezar a cambiar con esta nueva institución. No va a ser un cambio fácil, va a haber, obviamente está habiendo resistencia, y va a ser una batalla que va a tomar varios años de ir realmente limpiando la corrupción que tanto daño le ha hecho al país en términos de la corrupción que hay en sus sistemas educativos. Ojalá que esta medida que se anuncia en Oaxaca sea repetida en términos de recuperar la rectoría sobre los sistemas educativos en estados que se han estado resistiendo a la aplicación de la reforma educativa, como son Guerrero, Chiapas o Michoacán. ¿Consideras es importante en este punto aclarar? Hay una diferencia entre la forma de operar de la CENTE y la forma de operar del CENTE, ¿no? Son distintos Sí, sistemas de trabajo. En el caso de la CENTE ha mantenido una negativa constante hacia el proceso precisamente de la evaluación educativa. Y esto no nos permite sí, saber cómo estamos, ¿no? de hecho, o sea, digamos que en varias cosas, en algunas cosas se parecen, en otras cosas difieren. Ujú. En qué se parecen? En todos tienen un origen corporativo, en donde todos hicieron uso político de corrupción de los sistemas educativos a lo largo del país. Todos en algún momento han utilizado las marchas, Ujú. las protestas como instrumento de presión sobre los gobernadores para extraerles puestos y mayores canonjías. Pero el caso de la coordinadora realmente lo llevó al extremo, a un punto en donde ahí sí había una completa intransigencia para poder cooperar con las autoridades para cualquier implementación de una reforma educativa. Creo que en el caso en el caso del resto de la parte más institucional, Ujú. de la parte institucional sí ha entendido que pues, va a tener que cooperar para avanzar en la reforma educativa, pero ahí también tenemos el reto de que en esa cooperación se haga verdaderamente con fines a favor de la calidad. ¿A qué me refiero? Persisten, lamentablemente, a lo largo del país todavía los famosos comisionados sindicales, Ujú. pues de las secciones institucionales y de las secciones de la disidencia. Sí. Y eso, insisto, es de lo que yo hablaba de la dificultad de estar limpiando los espacios de la corrupción en los sistemas educativos que las autoridades de todos los estados han permitido a lo largo de muchos años. No es algo que surgió ahora y que no, y también en términos realistas, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero que sí las autoridades de todos tienen que entender que si realmente vamos a construir
calidad de la educación, tenemos que ir limpiando esos espacios de corrupción y convencer a los buenos maestros, proteger a los buenos maestros para que sigan haciendo una buena labor en las aulas de nuestro país. Claro, porque las organizaciones gremiales o sindicales han entrado al sistema que regula, que administra, que establece quién entra a trabajar, cómo se entra a trabajar. Entonces se complica el trabajo en busca de la calidad. Pues no se le da prioridad a temas sindicales o de grupo, ¿no? Exacto, o sea, creo que en ese sentido, o sea, ha habido demasiado privilegio a la protección de las libertades, de las canonjías magisteriales protegidas por su sindicato. Eso lo entiendo que puede ser válido, pero en términos de la protección de los derechos laborales, pues, ¿no? De los derechos laborales, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es que esta protección sea a favor de en contra de la calidad de la educación. O incluso violentan hasta derechos de los mismos profesores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que también encontramos cuando vas en contra de lo que opina la dirigencia del gremio, pues simplemente te quedas sin plaza. Así de fácil. Ahí se olvidan los derechos laborales de los profesores. Exacto. O sea, ahí más bien lo que hay es un control corporativo, que eso no se puede permitir y que yo insisto, o sea, por eso tenemos que estar limpiando de una vez por todas el problema de la corrupción en los sistemas educativos de nuestro país. Ahora, el caso de Oaxaca tiene una característica. Desaparece el instituto, pero se queda el que era director del instituto como responsable del nuevo órgano, ¿no? Esto bueno, va a ser un cambio, ¿no? No, ahí tenemos que tenemos que ser claros en un punto. El dirigente de ese instituto es el único que realmente no era de la sección 22. Okay. Y ese es una persona que nombró el gobernador, pues es de su confianza, pero que realmente no puede hacer mucho porque toda su estructura estaba capturada por la sección 22. En el momento en que se hace este cambio de institución y se tiene que contratar a una burocracia distinta que opere el aparato del Instituto de Educación de Oaxaca, pues sí necesitas que al frente de ese instituto esté alguien que conozca del sistema educativo, que entienda dónde estaban los problemas de la institución anterior para empezar a enmendarlas. Creo que ahí está la lógica del por qué el gobernador está dejando a esta persona para dirigir la nueva institución que anunció el día de ayer. Ahora, no sé si me pudieses a lo mejor comentar, ¿cuántos estados de la República o en qué otro estado de la República se podría imitar esta decisión del gobernador de Oaxaca? O con la decisión del gobernador de Oaxaca pudiésemos decir, se equilibran un poco las fuerzas en el tema de los maestros agremiados y las necesidades del estado. Bueno, o sea, creo que vamos a ver si con esta decisión el resto de la disidencia magisterial, principalmente visible en Michoacán, Chiapas o Guerrero, comienza a disuadirse de su oposición contra la reforma educativa, y de todas maneras ahí se va a tener que ir recuperando muchos espacios que tiene el sindicato de plazas de control, por ejemplo, del control escolar, del control de a qué escuela te mandan como maestro. Todo eso ya no puede estar en manos, del sindicato. Ahí no pueden ser juez y parte. Sí necesitamos que las autoridades entiendan que tienen que ir limpiando sus secretarías de educación para el bien de la calidad de la educación que le dan a los niños y a los jóvenes de sus entidades federativas. Esta puede ser quizá la principal lección, ¿no? Esa es la principal lección y realmente es una lección muy importante e insisto, de una complejidad política muy relevante para implementar, porque muchos de ellos han sido aliados electorales, tradicionalmente, pues todas las fuerzas políticas, o sea, cambian ellos de alianzas conforme sea necesario, y en esa perversión político-electoral se ha desvirtuado el propósito que tienen que ser el de la calidad de la educación.
Bueno, pero eso sí representa un reto completamente para las autoridades de todos los estados al hablar de hacer una de todas. limpia de los instituciones encargadas de la educación pública, pues en definitiva, tú también lo mencionas, es irse en contra de muchos aliados, ¿no? Y todo es Exactamente. negociable en este país. Lamentablemente sí, pero eso tenemos que entender que le ha hecho mucho daño a la forma de operar de nuestra educación. Y Si a realmente generaciones y quitamos generaciones las de elecciones jóvenes que no salen bien preparados de la educación básica. como todas las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, lo demuestran. Y por eso eso impacta sobre la productividad del país, eso Ujú. impacta sobre su competitividad, eso impacta sobre la posibilidad de generar mejores inversiones, porque tengamos gente preparada que pueda conseguir trabajo. Esas son las consecuencias que inmediatamente no se ven cuando uno piensa que está cediendo como gobierno espacios políticos a gente del sindicato y permite que haya muchas cosas de la corrupción al interior de los sistemas educativos, pero que en el mediano y a largo plazo tienen este costo para la sociedad en general muy alto. No se trata de que sea una posición antisindical. Hay que respetar, por supuesto, los derechos válidos de los trabajadores que están sindicalizados, pero su derecho no es a ser autoridad. Su derecho es tener la protección de su sindicato para que no se le hagan acciones injustas, pero si se tiene, por ejemplo, que evaluar, pues que se evalúe con justicia, que se evalúe bien, que se les prepare bien, que se les defienda cuando haya un intento de despidos injustificados. Ujú, Eso, claro. por supuesto que sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que el sindicato decida a qué escuela te tienes que ir, que si tú no te portas bien no puedes ser entonces director o supervisor. Ese tipo de canonjías que se dio en el pasado y que la reforma educativa está tratando de cambiar, realmente se tienen que transformar porque no tienen nada que ver con condiciones a favor de la calidad de la educación en nuestro país. Bueno, ese sí es un reto completamente difícil, en especial si consideramos que el sistema o el esquema del trabajo de los sindicatos, al menos en muchos estados, aquí en Sonora se pueden poner ejemplos, influyen hasta en ¿Sí? quién entra a estudiar a las normales. Desde Es ahí que empieza eso la ya no influencia de los puede ser. sindicatos. Eso ya no puede ser y eso es de los retos de ir avanzando en la reforma educativa. Insisto, estas prácticas de corrupción no se construyeron de la noche a la mañana. Ujú. Limpiarlas tampoco, hay que ser realistas, tampoco van a ser de la noche a la mañana, pero se tienen que estar empezando a hacer pasos como el que por fin se tomó en Oaxaca para ir avanzando en limpiar estas condiciones malsanas para la educación e ir haciendo los esfuerzos de forma paralela para primero mejorar la Ujú. formación de nuestros maestros en las escuelas normales, mejorar los cursos de formación de los maestros en funciones, seleccionar a los nuevos maestros de mejor manera, sí, en el caso de que haya malas condiciones de las escuelas y demás, irlas reparando y estar cortando los espacios donde se fugan los recursos públicos por corrupción para que realmente se atiendan las necesidades que hay muchas en diversas escuelas públicas de nuestro país y que muchas veces no se han podido atender porque los recursos se desvían para fines que se etiquetan como educación, pero que funcionan para otros fines que son de corrupción y de intereses personales o de gremio que no tienen nada que ver con realmente mejorar la calidad de la educación. Nos dejas un comentario bastante bueno, Marcos. Te agradecemos mucho que hagamos contacto esta mañana y al final de cuentas nos quedamos con la idea. Es importante que todos los estados imiten en la medida de lo posible lo que se hizo en Oaxaca, limpiar los institutos responsables de la educación pública, de la influencia y de la injerencia de los sindicatos. Los sindicatos deben de quedarse a defender los derechos de sus agremiados, ¿no? Exactamente. Muchas Yo creo gracias, Marco. que Te agradecemos mucho que tengas un excelente una día. cosa es, ahora sí que dicen, una cosa es proteger Ujú. derechos, eso está muy bien, otra cosa es que sean autoridad y eso está muy mal. Exactamente. Sí, se vuelve un juez y parte, tienes razón. Completamente. Exacto, Bueno, Rubén, perfecto. te Muchas agradecemos mucho, gracias. Marcos. Buen día. Buen día. Y ojalá que esta elección también se la lleven, por ejemplo, como a la Universidad de Sonora, ¿no? Donde los sindicatos deciden quién trabaja y quién no. Es que este tema de los sindicatos en las instituciones públicas da mucho y en las instituciones educativas más. Pero bueno, hacemos un corte comercial, son las 7 de la mañana con 49 minutos y volvemos, no se vaya. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. En Nissan los bajamos para